Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre formación de onda T, de electrocardiograma, que es una onda que tiene que ver con la repolarización de los ventrículos. De manera recordatoria, mencionamos en el video anterior que se forman diferentes tipos de ondas. Entre ellos teníamos la onda P, QRS, y hoy vamos a hablar acerca de la onda T. Recuerden que esa es la onda P, Q, R, S y hoy vamos a hablar acerca de la onda T. La despolarización de las aurículas, mencionamos que se produce, en este caso, un vector pequeño llamado vector de la despolarización de las aurículas. Recuerden que tenía cabeza positiva que va de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Después que la despolarización alcanza al nodo auriculoventricular y pasa de las aurículas hacia los ventrículos y alcanza al septum interventricular, entonces se forma otro vector también con cabeza positiva que va de abajo hacia arriba y de la izquierda hacia la derecha. ¿Ok? Y luego las ondas de despolarización llegan a nivel de los ventrículos. Mencionamos que podemos sumar el vector que se produce a nivel del ventrículo derecho y sumarlo al vector que se produce a nivel del ventrículo izquierdo y ponerlo como solamente un solo vector, el vector más grande, que eso es el vector de la despolarización de los ventrículos. Recuerden que también tiene cabeza positiva, va de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Y también cuando las ondas electrocardiográficas suben hacia arriba otra vez, entonces producen un proceso de despolarización a nivel de vértices. Mencionamos vértices ventriculares, dos pequeños vectores que también tienen cabeza positiva. ¿Ok? Y según esos vectores podemos explicar cómo se forman las ondas electrocardiográficas. De manera recordatoria, vamos a suponer que esa es la persona que estamos haciendo el electrocardiograma y el corazón que tiene ese paciente en el centro. Esos son sus miembros inferiores. Aquí tenemos sus miembros superiores. Ok, entonces, en este caso vamos a colocar un galvanómetro. Ya ustedes conocieron el concepto de galvanómetro, que es un aparato que me permite el registro de la actividad eléctrica de corazón. Entonces vamos a colocar el galvanómetro en el brazo derecho, el polo, uno de los polos, y la pierna izquierda, otro polo. Y aquí yo pongo mi galvanómetro. Vamos a ponerlo un poquito más abajo. Vamos a suponer que mi galvanómetro está aquí. ¿Sí? Ese es el papel de electrocardiograma que recuerden que puede tener movimiento y debe tener movimiento para poder registrar la actividad. Ok. El galvanómetro tiene su aguja, mencionamos. Cuando ocurre movimiento de esa aguja, puede registrar ondas electrocardiográficas a nivel de papel de electrocardiograma. Ahora bien, vimos que el polo
positivo galvanómetro lo colocamos a nivel de pie izquierdo y el polo negativo de galvanómetro a nivel del brazo, a nivel del brazo derecho. ¿Ok? Ahora, recuerden que ese vector tiene cabeza positiva, que tiene que ver con despolarización de las aurículas. Entonces, el vector con cabeza positiva se acerca a polo positivo de galvanómetro. Entonces el galvanómetro va hacia el lado positivo, o sea, hacia arriba, la aguja. Entonces la aguja se mueve hace ese movimiento. Con ese movimiento puede registrar ¿qué? Una onda. A esa onda nosotros llamamos la onda P. ¿Ok? La onda P. Ahora bien, el vector que tiene que ver con la despolarización del septum interventricular, ven que es un vector con cabeza positiva que va hacia polo negativo. Entonces, si va la cabeza positiva hacia polo negativo, lo mismo que la aguja de galvanómetro se va a mover hacia abajo, o sea, hacia el lado, hacia los números negativos. Entonces se mueve hacia el número negativo y ¿qué va a pasar? Se va a marcar una onda que recibirá nombre de la onda Q. O sea, eso lo llamamos la onda Q. La onda Q es la onda que se produce por despolarización del septum interventricular. Luego viene ese vector, el más grande de todo, el más poderoso, con cabeza positiva, que tiene que ver con la despolarización de los ventrículos y se acerca a polo positivo. Entonces, lógicamente, la aguja tiene que ir hacia arriba. ¿Ok? Entonces, va hacia números positivos y me marca una onda. Esa onda grande, poderoso y positivo, nosotros llamamos onda R. Podemos decir que la onda R tiene que ver con despolarización de los ventrículos. Luego vienen esos dos vectores pequeños con cabeza positiva que van hacia el polo ¿qué? Hacia polo negativo. Que van hacia polo negativo. Entonces, positivo negativo tiene que ser negativo. O sea, la aguja de galvanómetro tiene que volver otra vez hacia abajo. Entonces, de esa manera se marca una onda pequeña negativa. Eso nosotros llamamos la onda S. Todas las ondas que ustedes pueden ver aquí tienen que ver con la actividad eléctrica del corazón y tienen que ver con la despolarización. O sea, ¿qué quiere decir? ¿La despolarización de qué? La despolarización de las aurículas formando la onda P. Despolarización del septum intraventricular formando la onda Q. Despolarización de los ventrículos formando la onda R. Despolarización de vértices ventriculares produciendo la onda ¿qué? La onda S. Ahora, ya terminó la despolarización. Recuerden que toda la despolarización luego se acompaña de una repolarización. Ahora, hay algunos puntos importantes que yo tengo que mencionar. La despolarización de las aurículas se forma la onda ¿qué? P. Pero cuando se repolarizan las aurículas, esa es la despolarización de las aurículas, produce la onda P. Pero cuando se repolarizan las aurículas, ¿se forma alguna onda? ¿Repolarización de las aurículas produciendo una onda? La respuesta es sí. Pero ¿por qué no podemos ver la onda de repolarización de las aurículas?
Porque la onda de repolarización de la aurícula se queda enmascarado detrás de QRS. QRS. Por eso no podemos registrar la repolarización de las aurículas. Existe, hay ondas, pero que es muy pequeño y se queda detrás de despolarización de los ventrículos. O sea, se queda enmascarado, se queda detrás de QRS. Entonces, la despolarización de los ventrículos produce el complejo QRS. ¿Qué quiere decir complejo QRS? Es un complejo que está formado por una onda Q, una onda R y una onda S. Ahora, ¿qué sucede con la repolarización de los ventrículos? ¿Lo podemos registrar? La respuesta, sí, se puede registrar. Vamos a ver cómo se puede registrar eso. Recuerden que los ventrículos ya se despolarizaron y las células en este caso, las células ya tienen cargas positivas porque fueron despolarizados. Recuerden que la despolarización va en ese camino según el vector. Ahora, cuando las cargas eléctricas quieren salir, la célula que se despolarizó el último, que es esa célula, se despolariza en el último, ¿no? Van a repolarizar el primero. ¿Qué quiere decir? Que esas cargas eléctricas, esas células que están aquí, ahora van a tener la salida de cargas eléctricas positivas hacia afuera y se van a ponerse negativas. O sea, quiere decir que en este caso la primera línea va a ser ¿qué? Negativa. Luego va a llegar a esa célula y esa célula también van a tener la salida de cargas eléctricas y pondrán también que negativo. Entonces vamos a ponerlo de esa manera para que me puedan entender mejor. Ok, entonces recuerden, cuando viene la despolarización, tenemos positivo, 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 positivo. Pero cuando comienza la repolarización, ¿quién se despolarizó? El último, o sea, esas células se van a repolarizar primero. Entonces van a tener ahora, la primera línea va a tener carga, ¿qué? Carga negativa. Va a tener carga negativa. La primera línea va a tener carga negativa. Y después, ¿cuál es célula? Otra célula van a tener carga negativa. Pero un sentido ¿qué? Contrario. Entonces, aquí podemos ver, ellos también se ponen ahora ¿qué? Negativo. ¿Qué ocurre? Recuerdan que ahí se forma un vector. Ahora ese vector va de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. ¿Y cuál será la cabeza de vector? Recuerdan, aparentemente como que las cargas negativas están caminando en esa dirección, entonces la cabeza de vector va a tener carga ¿qué? Negativa. Entonces vamos a tener formación de un vector con cabeza negativa que camina a un sentido contrario de cuál, del vector que teníamos de despolarización. A ese vector lo llamamos vector de repolarización de los ventrículos. Ahora, si volvemos al galvanómetro, miren que eso va ¿hacia qué polo? Hacia polo negativo, o sea, la cabeza negativa, polo negativo. Entonces va a formar una onda. Recuerden que esa onda, negativo va a ser ¿qué? Positivo. Entonces se forma una onda positiva. A esa onda positiva nosotros llamamos la onda T. Entonces la onda T es la onda de
repolarización de los ventrículos. Entonces, esa onda de repolarización de los ventrículos se llama onda T. Entonces, si vamos a completar eso, tenemos onda P, QRS y la onda T. Recordando que la onda P, que tiene que ver con la despolarización de las aurículas, la onda Q, que tiene que ver con despolarización del septum interventricular, la onda R tiene que ver con la despolarización de ventrículos y la onda S tiene que ver con la despolarización de vértice ventricular. A ese conjunto nosotros llamamos complejo QRS, diferentes segmentos del ventrículo cuando se despolariza. ¿Podemos ver la repolarización de las aurículas? No se registra, pero existe. ¿Por qué no se registra la repolarización de las aurículas? Porque se queda enmascarado detrás de QRS. Podemos verla, luego de despolarización del ventrículo viene repolarización. ¿Cómo podemos registrar la repolarización? Lo podemos registrar en forma de una onda llamada onda T, que es una onda positiva. Ok, ahí ya tan completo. Recordando que hay una onda pequeña que se llama onda U, que se forma luego de la onda T, que es positivo, que es una onda positiva hacia arriba. En diferentes libros mencionan la razón por cual se forma la onda U. Una de las razones puede ser una despolarización de orejuelas de las aurículas. Y algunos libros mencionan de la despolarización de músculos papilares de las válvulas. ¿Cuáles son los músculos papilares? Recuerden que, vamos a suponer que ese es el ventrículo. Las valvas tienen unas conexiones por unas cuerdas llamadas cuerdas tendinosas. Luego hablaremos de eso. Esas cuerdas tendinosas se unen con la pared de los ventrículos a través de un músculo llamado músculo papilares. Músculo papilares. Entonces ahí tenemos músculo papilar, tenemos cuerdas tendinosas y aquí tenemos una valva, por ejemplo, puede ser válvula mitral o válvula tricuspidia. Ese es el aparato valvular. Músculo papilar, cuerdas tendinosas y esa es la valva. Dicen la onda U puede ser producida por la despolarización de músculo papilar. Muy bien, en próximo video vamos a tener diferentes dimensiones, o sea, tiempo y voltaje de cada onda electrocardiográficas. Muchas gracias por su atención.